Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con el tema que hemos estado trayendo ya por algo ya de tiempo acerca del Espíritu Santo. Y estamos iniciando el capítulo ya número 12. No sé si sea el último o le vamos a seguir. Esperemos que podamos darnos el tiempo. Y en este capítulo número 12 es bien, todo es importante, pero esto es algo muy interesante, porque vamos a mirar que lo que es la morada del Espíritu Santo. Y esto nos va a abrir más todavía el entendimiento del Espíritu Santo, y va a reafirmar cosas que quizás ya sabemos, quizás las hemos escuchado, quizás las hemos leído en la palabra de Dios, y vamos a mirar esto, ¿ok? Entonces, el tema central, o lo central que vamos a enfocarnos, que es el carácter que distingue la obra del Espíritu Santo en esta temporada, en esta era, en este tiempo que nos tocó a nosotros vivir, el tiempo de la iglesia, consiste en que su ministerio, el ministerio especial del Espíritu Santo, es el de morar en los creyentes. Ese es lo que lo distingue en esta temporada, en este tiempo de la iglesia que estamos viviendo, es que el Espíritu Santo ha venido a morar en los creyentes. Entonces también constituye el punto central también de las promesas de nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, que le dio a sus discípulos con relación al ministerio del Espíritu Santo, a partir del momento en que Él desapareciera físicamente de este mundo. Entonces, el Espíritu Santo viene a confirmar que esa promesa que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en el libro de Lucas, donde les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto, que era la promesa del Padre que había dicho. También la promesa que hace el mismo Señor Jesucristo en el libro de San Juan, que hemos estudiado, donde habla acerca de que Él enviaría a otro Consolador, el cual procede del Padre, el cual estaría con nosotros y con nosotros hasta el fin de los tiempos, para siempre quedaría en nosotros. Entonces, lo central, lo distintivo del Espíritu Santo en este tiempo de la iglesia es el de venir y morar dentro de cada uno de nosotros. Esto nos abre a muchas interrogantes y a una perspectiva grande delante de Dios, y de responsabilidad, porque es algo que viene a habitar en nosotros, y es responsabilidad porque el cómo lo tratamos, el cómo lo hacemos que Él habite en nosotros, siendo que Él es muy sensitivo, Él es muy sensible. Por eso se le menciona al Espíritu Santo como en la simbología, como símbolo la paloma, porque la paloma es muy sensible, muy sensitiva. Cualquier ruido fuerte o cualquier acercamiento se espanta, se va. Entonces, así de igual manera el Espíritu Santo, que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque es una responsabilidad que habite, que more dentro de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a mirar las personas en las cuales mora. Vamos a mirar entonces esto, ya entramos al tema, vamos a profundizar las personas en las cuales mora el Espíritu Santo. En la era actual, en el tiempo que estamos viviendo, el Espíritu Santo, que en primer lugar mora en todos los cristianos, en todos aquellos que hemos nacido de nuevo, en todos aquellos que seguimos el camino de Cristo, en cada uno de nosotros, pero solamente en ellos, acuérdense, solamente en ellos,
Ahora, esto ya lo hemos estudiado, de hecho los capítulos 10 y 11, que el Espíritu Santo trata en todo, hay una gracia en común. Ahí la gracia en común, el Espíritu Santo trata en todos, pero no en todos mora. Entonces solamente los cristianos, solo en ellos es que hace su morada el Espíritu Santo. ¿Okay? Conmueve, redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio a todo el mundo. Pero Él viene a morar en aquellos que hemos nacido de nuevo, en los cristianos. Esto es importante saberlo. Que ahora la iglesia no siempre tuvo plena conciencia de esto. La iglesia no siempre mantiene ese razonamiento o mantiene esa perspectiva o mantiene esa realidad presente de la morada del Espíritu Santo, porque nos descuidamos mucho. La iglesia se descuida mucho, nosotros personalmente nos descuidamos y eso es algo peligroso, ¿ok? Porque eso hace que el Espíritu Santo se contriste, ¿ok? Entonces, y esto no es nuevo, no es reciente que nosotros pasemos por alto e ignoremos el Espíritu Santo. No, sino que en los tiempos de la iglesia nacientes, y eso vamos a mirarlo en la iglesia de Corintios, donde Pablo les manda esta carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, les aclara y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, esta palabra o este verso viene a razón de la mala manera de vivir de algunos cristianos dentro de la iglesia, su mal comportamiento, su descuido, o sea, en su vida, la falta de atención, ¿okay? Al conocer, al saber de que el Espíritu de Dios mora dentro de ellos. Entonces dice, ¿no sabéis? Dice que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces cuando habla la palabra templo, habla la parte más interna, el lugar más privado, ¿okay? de algún lugar. Entonces el templo, que imagínense el celo que había antes acerca del templo. El pueblo judío tenía un celo, un orgullo por el templo, se respetaba, se honraba, no se permitía que ningún gentil entrara a él, era algo muy privado. El lugar santísimo, era el lugar donde una vez al año entraba el sacerdote sin antes haber derramado un sacrificio de sangre por él y por los pecados del pueblo para poder entrar. Entonces había un celo tremendo para cuidar y guardar ese lugar, que era un orgullo también nacional, y era guardado. El apóstol Pablo como que lo compara, lo compara por el descuido de la vida del hombre. Entonces, ¿cómo podemos o cómo podrían ellos cuidar el templo literal, físico, y descuidar su propia vida? Entonces, muchas veces es lo que pasa a nosotros. Nos enfocamos a cosas que suceden literalmente, físicamente dentro de un local llamado iglesia. Y nos fijamos las cosas que se hacen, las cosas que no se hacen. Nos fijamos en el acomodamiento, en nuestro parecer, el cómo se pintan las paredes, el cómo se hacen los arreglos. Y de hecho, hasta hacemos limpieza, aseo del propio local, a lo cual llamamos iglesia. Pero el asunto está que descuidamos el nuestro, el personal, ¿sí? Descuidamos el templo que cada uno de nosotros somos delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo a eso se refiere. ¿Acaso no sabes que que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y lo repite dos veces, porque ahora ya en el capítulo 6, en la primera carta a Corintios, pero en el capítulo 6, en el verso 19, les vuelve a hacer referencia y le dice, o ignoráis que vuestro cuerpo
es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Entonces, el apóstol Pablo nuevamente vuelve a hacer referencia al descuido, ¿ok? De hecho, algún punto aquí surge de la inmoralidad, ¿ok? También que habían caído ellos. Entonces, y habla acerca de una ignorancia. En el primer verso, capítulo 3, verso 16 de esta carta, dice que no sabéis que soy templo de Dios, o sea, eres ignorante, pero ahora en el capítulo 6, verso 19, lo dice claramente, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, la palabra que Pablo utiliza aquí, la palabra ignoráis o no, o ignoráis, esta palabra o esta frase ignoráis, la palabra oueido. Oueido del griego es una palabra compuesta. En primer lugar se significa no conoces, no sabes, no percibes que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces es lo que le está diciendo, esa es la palabra que él utiliza para decir acerca de o ignoráis, o no conoces, o no sabes, o no percibes que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro templo, nuestra relación con Él, nuestro corazón, nuestra vida. Okay, la debemos de cuidar. Okay, ¿por qué? Porque es la morada del Espíritu Santo. Okay. Imagínense, a veces nosotros nos quejamos, quiero tomar este ejemplo, nos quejamos a veces de las personas que acostumbran a vivir por X razón, a veces con suciedad, con basura, a veces tienen animales como un perro, un gato y no limpian la suciedad de los animales, a veces no limpian sus hogares, sus casas, y hay veces que nosotros decimos, híjole, que esa persona que sucia, no puede asear su casa. Okay, eso nosotros lo podemos decir literalmente porque lo vemos en otras personas. Ahora imagínese dónde vive el Espíritu Santo y cómo está ese lugar. Porque ese lugar somos cada uno de nosotros. Entonces preguntémonos, ¿cómo está el lugar donde habita el Espíritu Santo, que es nuestra vida? Es nuestra vida. ¿Cómo está ese lugar? Entonces muchas veces está totalmente descuidado, ¿okay? Totalmente arruinado. ¿Okay? Entonces eso es lo que el apóstol Pablo trata de comunicarle a la iglesia. Dice, hey, no conoces, que no sabes, no percibes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando una persona no sabe, no conoce o no percibe, entonces vive una vida descuidada. ¿Okay? Descuidada. ¿Okay? Entonces no nos refrenamos a malos pensamientos, a malos deseos, no refrenamos nuestro carácter, a las malas palabras, no refrenamos al odio, al resentimiento, a los celos, no refrenamos nuestras vidas, no nos refrenamos. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos, no sabemos, no percibimos que somos morada del Espíritu Santo como creyentes. Entonces es una gran bendición, una gran satisfacción, pero así de igual manera es una gran responsabilidad, la cual nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a un punto. Al punto lo que nos lleva es el cometer pecado. El cometer pecado no es un pecado contra el cuerpo, sino contra el Espíritu Santo que mora en el cuerpo. Entonces, si tú y yo cometemos pecado con nuestro cuerpo, ¿okay? En nuestra manera, las cosas que oímos, en nuestra manera, en las cosas que vemos, en nuestra manera, en las cosas que hablamos, en nuestra manera, en las cosas que nos comprometemos, en nuestra manera de nuestro carácter, de hablar de nuestros semejantes o a veces del odio, del resentimiento, de la amargura.
O sea, el pecado no es contra tu propio cuerpo. El pecado viene siendo contra el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces es algo que nosotros debemos de entender con responsabilidad, de que somos morada del Espíritu Santo. ¿Okay? Y esto no es algo religioso o fantasioso o algo que alguien haya inventado o dicho, ¿no? Es algo que fue establecido desde un inicio por el Señor Jesucristo y más aún todavía declarado en el Antiguo Testamento por el profeta Joel, donde Dios mismo lo declara a través del profeta que en los últimos tiempos iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entonces es una promesa del Padre que viene y todavía el Señor Jesucristo la reafirma, se los dice a los discípulos y en el día de Pentecostés comienza ese derramar del Espíritu Santo y es para todo aquel que cree, todo aquel que le recibe, ¿okay? Y todo aquel que ha nacido de nuevo, entonces se convierte en el templo del Espíritu Santo. Entonces es una responsabilidad, ¿okay? Entonces cuando nosotros cometemos pecado, ¿okay? Lo hacemos contra el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Entonces cuando decimos o decidimos más bien, cuando decidimos seguir nosotros a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros y está con nosotros. Entonces, por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestro propio cuerpo. Entonces, por eso es de que el Espíritu Santo gobierna todo nuestro ser. El Espíritu Santo debe de gobernar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Okay? Porque Él viene a morar, viene a tomar posesión de nuestras vidas. ¿Okay? Entonces viene tomando el gobierno. Entonces, automáticamente ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos. Ahora hay que rendirle cuentas a... Entonces, esa es la batalla, ¿no? Es la batalla de todos nosotros que nos gusta la libertad, ¿okay? Y algunos el libertinaje, que no refrenan sus vidas, no refrenan, ¿okay? Su conducta, no hacen un alto en las cosas, no se disciplinan a sí mismos, ¿okay? Porque ignoran, ¿okay? Porque no conocen, porque no saben, porque no perciben que son templos del Espíritu Santo. Quizás lo hemos oído, nos lo han dicho, nos lo han predicado, pero no lo tomamos en cuenta, lo pasamos por alto en nuestras vidas. Entonces debemos nosotros de entender esta verdad, esta realidad. El Espíritu Santo mora en ti, ¿okay? Entonces esto conlleva responsabilidades y ahora dejamos de ser dueños de nuestro propio cuerpo. Entonces cuando alguien entiende esto, que ya no soy dueño o dueña de mi propio cuerpo, esto cambia hábitos, cambia costumbres, cambia maneras, ¿okay? Cambia todo. Entonces aquí es donde mucha gente por eso se pregunta, ¿es malo tatuarse? ¿Es malo fumar un cigarro? ¿Es malo tomarse solamente una cerveza? ¿Es malo echar una mentirita blanca? ¿Es malo? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente pregunta eso? Es porque ellos no han discernido, no han entendido, no han conocido, no han sabido que son templos del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, que ya no son dueños de su propio cuerpo. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy importante, pues, y también es muy fuerte, ¿okay? Porque esa es la realidad de un templo lleno del Espíritu Santo, que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, con todo, entonces, la realidad del hecho de que el Espíritu Santo mora en los creyentes no depende de que el creyente se dé cuenta de ello. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Vuelvo a repetir, con todo esto, la realidad del hecho de que el Espíritu Santo mora en los creyentes no depende de que el creyente se dé cuenta de ello. Porque muchas personas quieren darse cuenta que el Espíritu Santo vive dentro de ellos. O sea, quieren tener una señal, quieren tener un sentimiento, quieren tener una emoción, quieren tener una experiencia, ¿no? Y no es así.
O sea, el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas en el momento que nosotros creímos en Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón y comenzó a hacerse real la efectiva gracia sobre nosotros y comenzó un proceso de regeneración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros mismos. Y esto es por fe. Esto es por fe. ¿Ok? Esto lo recibimos nosotros por fe. Ahora, nosotros decimos que somos salvos. Y nosotros no tuvimos y ni siquiera tenemos nosotros alguna experiencia todos los días, alguna manifestación todos los días que nos garantice la salvación. No, solamente es por fe. ¿Okay? Entonces así es lo mismo. Con todo esto, la realidad del hecho de que el Espíritu Santo mora en los creyentes, no depende que los creyentes se den cuenta de ellos. Él mora y tiene que creerlo, tiene que recibirlo por fe. Por ello el apóstol Pablo cuestiona esto. Y Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué? Porque quizás la iglesia en Corintios, quizás ella quería tener alguna experiencia, quizás la iglesia quería tener una señal. Entonces no se trata de eso, sino que nosotros por fe, que nos convertimos en templo del Espíritu Santo, morada de la presencia de Dios. Entonces, eso empieza a cuestionar en la iglesia de Corintios y empieza a venir el desorden. Entonces, es lo que pasa hoy en la actualidad en mucho cristiano. Entonces, vamos a mirar esto, porque esto se demuestra de 4 formas. Vamos a mirar, Vamos a mirar, esto demuestra de 4 formas. Primer punto, se afirma que los cristianos que pecan, escúchelo bien, que pecan poseen al Espíritu Santo. Mire, cristianos que pecan, poseen al Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? Miren, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Ahora, estas palabras, si miramos los contextos, esta palabra estaba dirigida a una multitud muy variada de creyentes en Corintio y muchos de ellos eran carnales. Muchos de ellos estaban cometiendo pecado. Entonces muchos de ellos no estaban dirigiendo sus vidas de una manera correcta delante de Dios, ni tomando en cuenta el Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso es de que cuando un cristiano, ya cristiano convertido de tiempo, comete algún pecado, lo está cometiendo contra el Espíritu Santo que habita, que mora en él. Porque esta palabra que el apóstol Pablo está diciendo, no se le está diciendo a gente limpia, correcta, que vivían en justicia, en santidad, no. Se le está diciendo a personas que vivían en un desorden. Y le está diciendo, oye, ¿qué no sabes? O sea, para que ellos pudieran refrenarse, para que ellos pudieran entender que no es la conducta que llevaban, no era correcta. Entonces a ellos, o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, como diciéndole, ¿qué no sabes? O sea, que ahí está el Espíritu Santo para que te sigas comportando de esa manera. ¿Cómo es que te comportas de esa manera? ¿Cómo es que actúas de esa manera? ¿O ignoras que el Espíritu Santo está en ti, que eres templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces, esta palabra es fuerte, pero al tipo de personas que se le está diciendo. Entonces, esta palabra está dirigida a una multitud muy variada y de creyentes ahí en Corintio, y muchos de ellos actuaban en la carne, eran carnales, eran personas que no se refrenaban, y estoy hablando que le hablaba a la iglesia de Corintios. Ahora, uno de ellos, porque Pablo lo señala, a uno de ellos vivía en pecado flagrante, o sea, era un pecado muy grave, ¿no? Y conocido, pero nótese que en la opinión de Pablo se trataba de un creyente, Esto lo podemos mirar ahí mismo en el capítulo 5, en la primera carta a Corintios, capítulo 5, versos 5 al 7. Fíjese bien cómo dice. Dice, el tal, refiriéndose a esa persona, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces el apóstol Pablo hace referencia a una persona que estaba en un pecado, o sea, grave, en el cual dice, o sea, hay que confrontarlo, hay que confrontar este pecado de esa persona, ¿ok? ¿Para qué? Para que sea tratada y destrucción en la carne, o sea, que termine este pecado ya, erradicarlo, ¿ok? Y dice, no es buena vuestra jactancia, o sea, no es bueno al sentirte orgulloso, ¿no? ¿Por qué? ¿Acaso no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, un poco de pecado en nuestras vidas, hermano, contamina todo nuestro ser. Ahora, no estoy hablando, ni Pablo se está refiriendo solamente al cuerpo en sí, sino a quien mora dentro de ese cuerpo, al Espíritu Santo. Afecta al Espíritu Santo. Entonces, hay que pedirle perdón al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos perdone por negligencias, que nos perdone por maneras a veces de actuar, de hablar, que nos perdone a veces por deliberadamente decir cosas, o sea, que el Espíritu Santo nos perdone, que el Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros, porque estamos hablando del Espíritu de Dios. Estamos hablando del Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Entonces, esto no es tan, ¿cómo podríamos decirlo? No es tan romántico, no es tan bonito, sí, no. Es una seriedad, ¿ok? Y es un compromiso, ¿ok? Que nosotros debemos de tener. Entonces, varios más habían iniciado juicios legales contra otros hermanos, ¿ok? Si lo miramos ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 1 y 2, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corintios, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es que llevan las cosas y los asuntos a la gente incrédula, a los injustos? Es que muchas veces los asuntos entre hermanos, a veces los transmitimos a personas que no tienen nada que ver, con nuestra vida cristiana, no tienen nada que ver con la relación con Dios, no tienen nada que ver con nosotros. O sea, como hijos de Dios, no tiene nada que ver. Pero nosotros que vamos y lo platicamos y vamos y comentamos y preguntamos y pedimos consejo a gente que no tiene el temor de Dios en sus vidas. Entonces, ¿qué no sabes? ¿Qué no te das por enterado? ¿Qué no percibes? Que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. O sea, ¿cómo puedes obrar así? Entonces, estas cuestiones, estas preguntas son las que Pablo le está haciendo a la iglesia de Corintios, ¿ok? Para que ellos puedan despertar, ¿ok?, a la realidad de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, los cristianos de Corinto estaban acusándose mutuamente en los tribunales paganos bajo la oculta motivación de la avaricia. Entonces, ¿por qué? Porque si yo traigo la causa delante de un creyente, de un hijo de Dios, muchas veces yo ya sé la respuesta. ¿Por qué? Porque yo también soy creyente. O sea, yo sé la Biblia, yo sé lo que Dios pide, yo sé lo que debo de hacer, yo sé de que debo de amar, de perdonar, yo sé que las causas se las tengo que dejar a Dios. Entonces, yo ya sé una respuesta cristiana. Entonces, yo no voy con otro cristiano, porque al final de cuentas yo quiero una respuesta, ¿okay? Yo quiero una respuesta la cual alimente, la cual me dé el favor, la cual me dé a mí la razón, ¿okay? Pero en cuestiones carnales, en cuestiones
okay, sin temor de Dios, fuera de lo que Dios dice, lo que Dios nos demanda y lo que Dios nos pide. Entonces por eso es que muchas veces, okay, los corintios hacían este tipo de prácticas. Así, bueno, nosotros sabemos como cristianos cómo debemos de obrar, sabemos como cristianos las cosas que debemos de hacer, y entonces no me conviene. Entonces voy con alguien en el cual no es cristiano, el cual no es justo, en el cual puede darme razonablemente, carnalmente la razón a mí. Entonces vamos con ellos y platicamos y decimos, ¿okay? Cuando entonces nosotros estamos perjudicando, estamos entristeciendo, estamos cometiendo pecado, no contra el hermano, no contra nuestro propio cuerpo, sino contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces es algo muy fuerte que Pablo tuvo que confrontar, que tuvo que hablar a los corintios. Entonces nos damos cuenta entonces que en el capítulo 5, ahí en la primera carta de Corintios, Pablo explica qué hacer con una inmoralidad pública en la congregación, una inmoralidad que se estaba llevando, que se llevó a cabo, cómo tratarla. En el capítulo 6 se ocupa de cómo la congregación debería actuar cuando se presenten problemas de menor importancia entre los creyentes, las cosas que tienen que hacer. Entonces, el siguiente punto que vamos a mirar, referente a cómo se demuestra, en las maneras cómo se demuestra la manera del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que el Espíritu Santo es un regalo. El Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo. Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 7, verso 38 y verso 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el Espíritu Santo no lo ganamos o no viene a nosotros porque ya somos personas justas, porque ya somos personas mejores que otros. No, el Espíritu Santo no viene porque tenemos algún conocimiento, no viene por aquellos que tienen conocimiento. El Espíritu Santo tampoco viene porque nos sucedió alguna experiencia, tuvimos un encuentro. No, dice aquí claramente el Señor Jesucristo, el que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el verso 39 lo aclara más. Esto dijo de que el Espíritu Santo había de recibir los que creyesen en él. Entonces el Espíritu Santo es un regalo. El Espíritu Santo es un don de Dios. El Espíritu Santo es ofrecido para cada creyente, para cada uno de los que hemos creído en él. Entonces no hay que ganarlos por méritos propios. No hay que ganarlos porque nosotros somos mejores o porque tenemos conocimiento, porque ya tuvimos una experiencia. No, es porque hemos creído. Entonces, en Hechos, capítulo 11, versos 16 y 17, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo regalo, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces aquí estamos hablando de Pedro en la casa de Cornelio, y él está dando un resumen, él está dando un reporte de lo que sucedió en la casa de Cornelio. Entonces él dijo cómo vino el Espíritu Santo a ellos. Entonces les vino como fue prometido. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es la promesa que como apóstoles y judíos. ¿Por qué? Porque este reporte que él está dando es en la casa de Cornelio y eran gentiles.
siendo que los judíos habían hecho excepción de personas. Entonces Pedro entendió que Dios no hace excepción de personas. Esto nos hace entender el verso 17. Entonces, si Dios, por eso dice, si Dios pues les concedió también el mismo don, el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces el Espíritu Santo vuelve a referirse, se recibe a los que creen, pero también el trasfondo de este reporte que él da es que el Espíritu Santo no hace excepción de personas. El Espíritu Santo no hace excepción de personas. El Espíritu Santo es para todo aquel que crea, a todo aquel que lo reciba, que es el Espíritu Santo que viene. Entonces, no es de cierta nivel de personas o cierto rango. No, el Espíritu Santo no hace excepción de personas. Todo aquel que cree lo recibe. ¿Ok? Es un regalo de Dios, es un don de Dios. En Hechos capítulo 2 nos damos cuenta, en el verso 38 y verso 39, dice, Pedro les dijo, ahora sí el pueblo judío, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el verso 38. Fíjese bien cómo les dice. Número 1, arrepiéntanse. Número 2, bautícense. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar? Perdonar los pecados y recibiréis el don, regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces es un regalo que todos podemos recibir. Es un regalo que viene a nuestras vidas simplemente porque le hemos creído y le hemos recibido, nos hemos convertido en hijos de Dios. Entonces, ahí está el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, en ninguno de ellos se dice que dicho regalo o don se dé en forma discriminada, ni, haciendo excepción de personas. No, por el contrario, se da a todos los creyentes. ¿Ok? Entonces, si tenemos en cuenta lo que caracteriza al regalo, esto es justamente lo que esperaríamos, ¿ok? Porque el regalo es una recompensa, ¿ok? Y el hecho de que se reciba no importa ningún mérito, ¿ok? Entonces es algo que nosotros necesitamos entender, que cuando alguien da un regalo no es porque haya llenado ciertos requisitos, porque entonces sería un pago. No, un regalo lo caracteriza muchas veces lo que no esperamos, ¿okay? Sino que es el hecho de recibirlo sin importar ningún mérito que se haya hecho. Este es un regalo, y así es como el Espíritu Santo viene. No piense usted, nunca llegue a pensar de que tiene que hacer ciertos méritos para entonces merecer al Espíritu Santo. No, es un regalo. ¿Okay? Entonces nosotros debemos entender, si hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo confesamos y emprendemos una vida nueva, en ese momento el Espíritu Santo llega a nuestra vida. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces esto hay que conocerlo, saberlo, percibirlo, entenderlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros de esa manera vamos a poder tener la confianza, pues, de que la obra del Espíritu Santo se está haciendo nosotros, como el tema anterior, estamos siendo regenerados por el Espíritu Santo cada día. Todo comenzó desde el nuevo nacimiento, comenzó ahí inmediatamente la regeneración de todas las cosas en nuestras vidas. ¿Okay? Hay momentos, hay procesos que claro que tenemos que ir pasando, ¿okay? Pero hay que entender que el Espíritu Santo hay que saberlo tratar, ¿okay? Porque somos nosotros habitación de Él. Híjole, permítame, voy a terminar con el último y tercer punto, que es la ausencia del Espíritu Santo
constituye evidencia de que no se es salvo. Repito, la ausencia del Espíritu Santo constituye evidencia de que no se es salvo. ¿Por qué? En Romanos capítulo 8, verso 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender. La ausencia del Espíritu Santo constituye la evidencia de que una persona no es salva. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque automáticamente cuando uno cree, cuando uno es nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, ahí es cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, si no está el Espíritu Santo, es porque realmente ni se ha creído, ni se ha recibido como el único y suficiente Salvador. Entonces, debemos de entender. Por eso Romanos capítulo 8, verso 9, lo dice muy claramente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Okay, esto es muy interesante. Ahora, si usted ha confiado sinceramente en Cristo como Salvador y lo ha reconocido como Señor, el Espíritu Santo ha entrado a su vida y ya es cristiano. Okay, esto es claro. Entonces, uno no sabe que ha recibido el Espíritu Santo porque haya sentido ciertas emociones, sino porque Jesucristo lo ha prometido. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo no es de que algún día va a venir, que en un momento tendré alguna experiencia, cuando ya tenga más conocimiento. No, no es así. No es así. Uno no sabe que ha recibido el Espíritu Santo porque ha sentido ciertas emociones. No, sino porque Jesús lo prometió. Él lo prometió. Entonces esto es por fe, porque hemos creído en Él. ¿Okay? El Espíritu Santo está ahí. Entonces, si usted es un creyente, usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene una gran bendición. Es un regalo de Dios. Es algo sumamente, híjole, no tiene valor alguno para decir una palabra lo que significa tener el Espíritu Santo, porque nos rebasa la gran bendición que es tener el Espíritu Santo. Nos rebasa, que pero debemos estar seguros, ¿okay? Porque hemos creído que lo tenemos, ¿okay? Porque hemos creído lo tenemos. Entonces es una gran responsabilidad también, una muy gran responsabilidad. Así tan grande es que no podemos explicar lo poderoso, lo asombroso, lo maravilloso que es tener el Espíritu Santo. No podemos describirlo. De igual manera, ¿okay? Es así de grande también que no pudiéramos describir qué tan responsabilidad que es tener el Espíritu Santo. Es una responsabilidad, y ahorita solamente estamos mirando, ¿okay? Lo por encima nada más. ¿Okay? Entonces, al dar su propia opinión sobre la situación espiritual de los apóstatas en la iglesia, Judas expresa de la siguiente manera y sin rodeos. Judas dice la opinión que él da en el libro de Judas, capítulo 1, verso 19. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, Judas también, Pablo menciona los que tienen el Espíritu, pero Judas empieza en su propia opinión, habla sobre la situación espiritual de las personas hipócritas o apóstatas dentro de la iglesia, y Judas se expresa de la siguiente manera y muy directo, sin rodeos: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. La palabra que él utiliza, sensuales, es la palabra sukikos. Sukikos, esta palabra griega, significa perteneciente a la suke, que significa alma y se traduce natural. Entonces, los sensuales, los naturales o los carnales no tienen al Espíritu. Entonces, es la misma palabra que Pablo utilizó
Ok, en Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, la misma palabra cuando él dice, pero el hombre natural, el hombre sensual, el hombre psuké del griego, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo habla acerca, ¿okay?, de esta misma naturaleza natural, ¿okay?, sensual, ¿okay?, que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces describe al hombre que no es salvo en términos de su falta de percepción de los ministerios del Espíritu Santo. Entonces, en vista entonces de que la ausencia del Espíritu Santo constituye evidencia de que no se es salvo, la presencia del Espíritu Santo es el regalo de Dios para todos los creyentes, los que sí son salvos. ¿Ok? Quiero terminar aquí, quiero dejarlo aquí, para el lunes, Dios permita, continuamos a este punto del Espíritu Santo, ¿ok? Y es algo asombroso, ¿ok? Cuando estamos estudiando la morada del Espíritu Santo y todo lo que conlleva, todo lo que es, nos deja, a mí me ha dejado asombrado, es un reto también, y así debe de ser para nuestras vidas, y volvernos a la sensibilidad, el conocer, el saber, el percibir, que somos templos del Espíritu Santo. ¿Okay? Espero que haya sido una bendición. Háganme algún comentario, ¿okay?, lo que sea. Siempre los espero. No importa esos 3, 4 ¿no?, que están viendo solamente o visitando solamente estos videos. Háganmelo saber, porque quiero saber quiénes son, porque estoy recaudando toda esta información, y al final me gustaría regalarles todo este estudio, ¿okay?, a esas 4 o 5 personas que están viendo estos videos. Al terminar me gustaría saber quiénes son, ¿okay?, porque solamente me aparecen las 4 visitas, a veces 7 visitas de ver este video. Me gustaría saber quiénes son para regalarles, que al final de cuentas todo esto es información, todo este estudio, porque un día lo vamos a presentar como una escuela dominical, como un estudio que ahí sí vamos a ampliarlo más, y juntamente con los que estén presentes. Bueno, bendiciones.